Muy bien. Así queda para que después lo puedan ver. Bueno, cualquier duda me van frenando, si no yo voy haciendo algún corte también para intentar refrescar, ¿sí? Eh, Bien, los objetivos de hoy van a ser estos, básicamente. Ver qué importancia tiene la semiología, sí, para localización y los conocimientos neuroanatómicos también, ¿no? Para la localización en el tronco cerebral, ¿sí? Poder integrar lo que se vio en configuración interna del tronco, que es donde veíamos el origen real, ¿sí? De cada par craneal con la configuración externa, ¿sí? Que es vamos a ver qué es el origen aparente, ¿sí? Ver qué relaciones hay importantes en el trayecto, digamos, ahí vimos que el origen se va a iniciar en el origen real, va a salir en el origen aparente, pero después va a tener un pequeño trayecto, ¿sí? Hasta donde hace, hasta el efector. Entonces, ver si hay alguna relación importante ahí y conocer cuáles son las funciones y la forma de evaluarlo, ¿sí? Eh, lo ideal es tratar de ir agrupándolos, ¿sí? No ir de a uno repitiendo, sino tratar de también ir ubicándolos en conjunto. Y el primer conjunto fácil que sale, digamos, es el de la motilidad ocular extrínseca, ¿sí? El olfatorio y el visual y el auditivo no los vamos a ver, son más sensoriales, pero se vieron en otros aspectos. Bueno, el olfatorio no tanto, pero ya se vieron en otras clases. Vamos a juntar el tercero, el cuarto y el sexto, que son los encargados de la motilidad ocular extrínseca, ¿sí? Básicamente de generar los movimientos del ojo, ¿sí? Eh, Vamos a ver el origen real, ¿sí? Para eso teníamos que tener una idea de configuración del tronco. Si ven este gráfico, eh, de un lado vamos a tener, ¿sí? Del lado, ustedes lo ven de su lado derecho, los núcleos que están en rojo, que son los motores, ¿sí? Y del lado izquierdo, en celeste, los núcleos sensitivos, ¿sí? Esta es una vista que, fíjense, estaría como desde atrás, ¿sí? Acá están los colículos superiores e inferiores del tronco, ¿sí? Acá estaría abierto, se sacó el cerebelo y se ve digamos, el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, bueno, eh, ahí vamos a poder ir diferenciarlos según el nivel, ¿sí? En cuanto a los oculomotores, dijimos que era el tercero, el cuarto y el sexto, ¿sí? El tercero es el que está más superior a nivel de los colículos superiores, ¿sí? Eh, Vamos a ver si vemos, se acuerdan un poco de configuración interna, ¿sí? Está por adelante del acueducto mesencefálico, ¿sí? Por atrás de los núcleos rojos, ¿sí? En el corte más superior, ¿sí? El mesencéfalo. Y digamos, el axón va a salir hacia adelante, ¿sí? Cruzando, ¿sí? Los núcleos rojos, ¿sí? Eh, y va a salir por la fosa interpeduncular, que ese es el origen aparente, ¿sí? Como para un pequeño repaso. Eh, digamos, este núcleo, ¿sí? El oculomotor o tercer par craneal es el que va a dar la mayoría de los movimientos oculares, no todos, pero la mayoría, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. En cuanto al cuarto, está también en el mesencéfalo, o sea, tercero y cuarto son los dos que están en el mesencéfalo, son eh, importantes en cuanto a la parte motora. Perdón, no dije que el tercero tiene un componente, no olvidemos, parasimpático, ¿sí? Tiene el núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? Que también contribuye con, si se acuerdan, la miosis, ¿sí? Así que es importante ese aspecto para evaluar también el tercer par. Lo que le decía del cuarto, que está también en el mesencéfalo, pero un poquito más abajo, ¿sí? A nivel del colículo inferior, ¿sí? Y la particularidad que tenía el cuarto par era el que digamos, salía por atrás, el único que tiene el origen aparente, ¿sí? En la cara posterior, ¿sí? ¿Se acuerdan? A nivel de lo que se llama la válvula de Biasans, y que es cruzado. ¿Sí? Esas son las particularidades del cuarto. Vamos a ver que inerva también es motor e inerva un solo músculo, ¿sí? Que es el troclear, que ahora lo vamos a ver. Bien. Y el último de los oculomotores es el sexto par, o también lo pueden encontrar como motor ocular externo, como abducen, que vemos que está a nivel de la protuberancia, ¿sí? Dejamos atrás los dos motores, digamos, el tercero y cuarto que estaban en mesencéfalo, el sexto está en protuberancia.
cercano al séptimo y al motor del quinto, ¿sí? Más que nada el mismo nivel del séptimo par, que es el facial, ¿sí? ¿Por qué? Tiene una relación importante, que se acuerdan que el séptimo lo rodea antes de salir, ¿sí? Eh, digamos, generando esa pequeña eminencia que cuando vemos el cuarto, digamos, si abrimos el cuarto ventrículo se llama eminencia teres, ¿sí? O, digamos, colículo del facial también lo pueden encontrar, pero es esa vueltita, entonces tiene una relación cercana. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que encontramos que tiene una alteración del sexto y del séptimo, tenemos que pensar que puede estar la lesión en la protuberancia, ¿sí? Entonces ahí vimos los orígenes reales, ¿sí? De los tres pares, tercero y cuarto, más en el mesencéfalo, colículo superior, colículo inferior, y el sexto a nivel de la protuberancia en un corte un poquito más inferior que el quinto, ¿sí? Y en cuanto, un poco lo dijimos recién, este se lo voy a mostrar varias veces porque acá están todo digamos, el origen aparente de todos los nervios, ¿sí? El tercero, como vemos, decíamos que sale en la fosa interpeduncular. El cuarto no lo vemos acá directamente, pero vemos que viene dando la vuelta desde atrás de la válvula de Biasans, de donde venía. Y el sexto va a ser el más medial de los que salen en la unión entre la protuberancia y el bulbo. Acá vamos a tener el sexto, el séptimo y el octavo, ¿sí? El sexto es el más medial, ¿sí? Que ya veíamos que el origen real era inferior, ¿sí? Así que bueno, eso es importante acordarse origen real y origen aparente de este grupo, tercero, cuarto y sexto. ¿Se entendió hasta ahí? Yo no los veo ahora. ¿Cómo vienen hasta ahora? Sí, sí, profe. Bien, fue medio un repaso que algo, estas cosas ya las habíamos visto, ¿sí? Por ahí algunas relaciones importantes de estos pares, la idea es no cargarlos muchos con el trayecto, pero acordarse por ahí, fíjense, esto es lo mismo, esta misma imagen de recién, ven que acá abajo está, ¿sí? El mesencéfalo acá arriba la protuberancia y el bulbo, pero tenemos ¿sí? La circulación superpuesta, ¿no? Vemos que estas, ¿se acuerdan? Son las vertebrales que se unen en la basilar y van a dar la cerebral posterior, ¿sí? Para el polígono de Willis, ¿sí? Que acá están, digamos, la, la- la circulación anterior, que es la carótida, así que va a dar la comunicante posterior, ¿sí? Cerebral anterior, comunicante anterior y forman el polígono, perdón. Y fíjense la relación que tenemos, ¿sí? Fíjense el tercero, ¿sí? Está, digamos, entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior. Entonces, este es un lugar donde pueden darse, por ejemplo, algún aneurisma, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente que tiene una cefalea importante, el estallido con banderas rojas, como veíamos cuando vieron el acrónimo Sócrates, ¿no? Algo que nos llame la atención y vemos que tiene un tercer par, bueno, tenemos que sospechar que puede haber algún aneurisma ahí, ¿sí? También acá con el uncus del temporal, ¿sí? Esto es una vista inferior, ¿sí? Acá estaría el lóbulo temporal, que también, si hay alguna herniación, puede comprimir el tercer par, ¿sí? Acá es lo que nos tiene que llamar la atención, sobre todo, ahora lo vamos a ver, pero también es el componente, por ahí si el paciente está en coma o algo así, que no podemos evaluar la motilidad, el componente parasimpático que va a tener una dilatación de la pupila, ¿sí? Porque se altera la miosis que genera el parasimpático. Entonces nos va a dar una simetría en las pupilas. Entonces es importante esa relación. Y después en el trayecto, una vez que sale, también pasa por el seno cavernoso, ¿sí? Acompañando a la carótida interna, ¿sí? Acá se ubican, es un corte coronal, ¿sí? Donde está el tallo hipofisario, la hipófisis, ¿sí? El seno cavernoso, y ahí fíjense que está, digamos, el sexto par más pegado a la carótida, y los otros pares, ¿sí? Tercero, cuarto, ¿sí? Y sexto, como les decía, bueno, y las ramas del quinto también en este sector. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, alguna fístula o algún problema acá, puede ser que nos dé la alteración de varios pares craneales, ¿sí? Esto como para que tengan algunas ideas del recorrido que va haciendo antes de ingresar eh, digamos, por la hendidura, ¿sí? Hacia el ojo. Esto es un poco un corte similar, perdón, un corte sagital, pero que muestra lo mismo. Fíjense, más arriba, núcleos del tercer par, ¿sí? No sé si querían consultar algo.
continúo. El cuarto también en el mesencéfalo que viene por atrás, ¿sí? Y el sexto, ¿sí? Que va hacia, también, en este caso, dar la motilidad solamente del recto lateral. Ahora vemos bien de cuál se ocupa cada uno, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los músculos que mueven el ojo, ¿sí? La mayoría son fáciles, ¿sí? Tenemos cuatro, uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia medial y uno hacia lateral, que son los rectos, ¿sí? Recto superior, recto inferior, recto medio, recto lateral, ¿sí? De esos, como para simplificarlos, el recto lateral es el único, ¿sí? Que inerva el sexto par, ¿sí? Que lo tenemos, fíjense acá abajo, ¿sí? En el nivel de la protuberancia, inerva solamente el recto lateral, ¿sí? Es un, un par craneal solamente motor del recto lateral, o sea que lleva el ojo, ¿sí? Esto siempre del mismo lado, hacia afuera, ¿sí? Lo mismo va a pasar del otro lado, ¿sí? De los otros tres, ¿sí? Recto superior, recto medial y recto inferior, esos tres van a estar inervados, ¿sí? Por el tercer par, ¿sí? Tercer par. Y que también va a estar con el, digamos, el oblicuo inferior, ¿sí? Pero vas, digamos, el tercer par, que es el motor ocular común, ¿sí? O a veces se lo resume como oculomotor, es el que tiene la mayoría, digamos, inerva la mayoría de los músculos, ¿sí? Eh, entonces vamos a ver que eso es importante, pero también no hay que olvidarse que inerva el elevador del párpado, ¿sí? Entonces un paciente que tiene una alteración del tercero va a tener, ¿sí? Tosis palpebral, caída del párpado, no lo va a poder elevar, ¿sí? Y el componente parasimpático que les decía, ¿sí? Y por ahí el que es un poquito más complejo de entender es el cuarto par, ¿sí? El cuarto par que decíamos que sale por posterior y va a inervar el oblicuo superior, ¿sí? El oblicuo superior, vamos a ver, si ustedes ven, cada músculo tiene varias acciones. Yo le diría que se concentren sobre todo en la primaria, ¿sí? Y alguna cosita más, pero básicamente los cuatro que decíamos rectos, unos arriba, abajo, medial y lateral, y los oblicuos lo que hacen es el movimiento, por ejemplo, el superior, que es el más, que más nos interesa porque es el único que inerva el cuarto par, ¿sí? Genera intorsión, ¿sí? Que intorsión, no sé si ven mi mano ahí, pero es un movimiento, ¿sí? En vez de para arriba, para abajo o para los costados, es un movimiento en este sentido, ¿sí? En otro eje, ¿sí? En que la parte, si está fuera la nariz, ¿no? Y este mi ojo, en el que la parte superior del ojo va hacia adentro, ¿sí? Ese sería el movimiento de intorsión. Y también lleva el ojo hacia abajo y hacia afuera, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco cómo se ve un paciente con esa alteración, ¿sí? Pero se hace intorsión y el oblicuo inferior, extorsión, ¿sí? O sea, hacia afuera. Eh, Esto es un poco lo mismo, ¿sí? Cada movimiento recto superior, recto lateral, recto inferior. Acuérdense que el recto lateral es del sexto par, el oblicuo superior es del cuarto y el resto son todos de el tercero. Y al tercero le tenemos que sumar el elevador del párpado y la pupila, ¿sí? El componente parasimpático. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? A ver si me dicen qué tiene el paciente. Fíjense, en este un poquito ya nos orienta este dedo que está tratando de levantar el párpado, ¿sí? Por este lo vimos con algunos alumnos ya en la cursada, pero traten de evaluar. Fíjense que va a evaluar la movilidad de los dos ojos, ¿ves? Fíjense si espontáneamente se va hacia algún lado. Fíjense ahí espontáneamente, digamos, ahí el paciente sin una orden, con la mirada, ¿qué es lo que pudieron notar?
una lesión en el tercer par craneal porque no puede elevar el párpado. Bien, Y bueno, lo del además par. Bien, perfecto, es un tercer par. Lo primero que nos orienta es el párpado, eso nos tiene que orientar. A veces no es tan clara la caída del párpado, puede ser que a veces no esté, pero la mayoría de las veces está. ¿Y en la motilidad notaron algo más? ¿Hacia dónde le costaba llevar el ojo? El El ojo va ojo hacia se va hacia afuera. lateral. Bien, en este ojo, ¿no? Es el izquierdo, ¿están todos de acuerdo? ¿Hacia dónde hacia lateral lo llevaba bien? Claro, profe, hacia lateral lo llevaba bien, pero hacia medial tenía el problema, ¿no? Exacto, porque hacia lateral, ¿quién es el que inerva? Claro, el sexto. sexto par cráneo, Sexto el par, abductor. ¿sí? Exacto, y fíjense que los otros también estaban un poco limitados hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Lo muestro rapidito nuevamente, pero acá la pupila estaba respetada, ¿sí? Hacia ahí, fíjense que lleva bien hacia afuera, no lleva al medio, no lleva bien hacia arriba, ¿ven? Ahí está bastante bien. Bien. Se vio entonces la limitación que hay. Este paciente, digamos, la pupila está bien, ¿sí? En este caso no afectó el componente parasimpático, pero es un clásico tercer par. Bien, vamos a ver uno más. Fíjense, acá no tiene audio. Va hacia ese lado, va hacia el otro lado y nos quedó mirando fijo. ¿Qué les parece este paciente? ¿Qué alteración Eh, tiene? una lesión en el sexto porque no puede llevarlo hacia lateral. Bien, ¿todos de acuerdo? No sé, el resto qué le pareció. ¿Sexto de qué lado, perdón? Izquierdo. No, derecho. A ver, lo ponemos de vuelta. Fíjense, ahí estamos evaluando el sexto de este lado y el tercero de este lado, ¿no? El recto medial es del tercero y el recto lateral es el sexto de este lado. ¿Cómo estaría ahí? ¿Cómo lo ven? ¿Está respetado eso? Está mirando hacia su derecha, Sí, está bien. ¿no? O sea que el sexto de este lado y el tercero de este lado estarían bien, ¿sí? Vamos a hacer lo que mire horizontalmente hacia el otro lado. Bien, ¿qué pasa ahí? En el Uno izquierdo se... no puede. Claro, digamos, el tercer par de este lado está bien, pero el sexto de este lado se queda, ¿sí? Si nosotros le damos la orden de que mire bien hacia su izquierda, ¿sí? O a nuestra derecha, bien, el sexto de este lado está alterado. ¿Se entiende eso? ¿Lo Sí. pudieron ver todos? ¿Sí? Bien. El cuarto par, eso es como que bastante clásico. El cuarto par a veces genera un poco más de confusión, pero es bastante clásico esto, que el ojo suele desviarse hacia adentro y arriba, ¿sí? Un poco opuesto a lo que hacía este hacía intorsión y lo llevaba hacia abajo y afuera, ¿sí? El ojo suele estar hacia adentro y arriba, sobre todo cuando hacemos que el paciente mire, ¿sí? Digamos que haga aducción de ese ojo, suele irse hacia arriba, ¿sí? Porque ahí es donde, digamos, cuando está el ojo bien en aducción, el oblicuo superior, que era el que, ¿se acuerdan? El que inervaba el cuarto par, lleva el ojo hacia abajo, ¿sí? Entonces en esa posición es cuando más se ve, ¿sí? Que el ojo se desvía hacia arriba. Entonces a este paciente lo que le cuesta, ¿sí? Es justamente llevar el ojo hacia abajo. Por ejemplo, es difícil la lectura, suelen tener diplopía, no sé, al bajar escaleras, ¿sí? Es raro que se afecte solo el cuarto par, a veces después de un trauma, ¿sí? Eh, pero básicamente lo pueden ver en ese sentido. O sea, acuérdense que hace la intorsión, ¿sí? Del ojo y lleva hacia abajo, ¿sí? Y hacia afuera, y puede aparecer eso que esté desviado, ¿sí? Hacia arriba y hacia adentro. ¿Sí? Acá lo vamos a ver en este caso. Ven cómo
Ven, cuando el ojo derecho, cuando el ojo derecho quiere ir hacia adentro, ¿sí? Y sobre todo abajo, se eleva, ¿sí? ¿Lo pudieron notar? El cuarto entonces es un motor puro, ¿sí? Y genera sobre todo eso, diplopía al ver hacia abajo, ¿sí? Genera la intorsión y lo podemos ver desviado hacia adentro y hacia arriba el ojo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Si no hay dudas, seguimos. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Está bien tercero, cuarto y sexto como grupito? Eh, ¿Qué Sí, profe. localizas? Origen real, entonces, ¿sí? Tercero y cuarto, ¿en qué parte del tronco? Es encéfalo. Encéfalo. Bien, uno a nivel de colículo superior, colículo inferior, y el sexto, Protuberancia. bien, protuberancia, y va más o menos el mismo nivel que vamos a ver del séptimo, ¿sí? Y bueno, y acuérdense el origen aparente, ¿sí? Uno, el tercero, entre los pedúnculos, ¿sí? Mesencefálicos, el cuarto posterior, ¿sí? Y el sexto es el más medial de los que salen por la unión bulboprotuberancial. Ahí estaban el 6, 7 y el 8, ¿sí? Bien. Y acuérdense un poco esto, digamos, dentro de los músculos, cuáles están por cada uno, ¿sí? El tercero es como el más florido, ¿sí? Eh, y que le vamos a agregar, o sea, es el que más músculos inerva, y le vamos a agregar, muy importante, lo del párpado y lo de la pupila, ¿sí? Por ahí importante diferenciar, ¿cómo diferenciarían una lesión del tercer par en que el párpado, digamos, en que se altera el inervador, el elevador del párpado, con un séptimo par? El séptimo par ahora lo vamos a ver que es el facial, ¿no? Y que ¿Cómo? también vamos a ver limitaciones en la motilidad ocular. Bien, por eso los dos están relacionados con abrir y cerrar el ojo, ¿no? Bien, pero ¿cuál lo abre y cuál lo cierra? El séptimo se mantiene cerrado. Claro, No, abierto. si está alterado, me decís. Sí. Claro, bien. O sea, el tercero lo va a elevar, ¿no? El párpado lo va a abrir. En cambio, nosotros cuando evaluamos el séptimo le vamos a pedir que lo cierre, ¿sí? Si entonces en uno, en el tercer, porque a veces se confunde eso. A ver, en el tercer par, digamos, el párpado va a estar caído. En cambio, si hay una lesión del séptimo par, el paciente no lo va a poder cerrar, ¿sí? Es diferente. Igual ahora vamos a ver el séptimo en un segundito. Bien. Bueno, si está más o menos claro, sigo. Si no, bien. Estoy compartiendo. A ver. Bien. Bien. Vamos con el quinto. O sea, vimos en conjunto, tercero, cuarto y sexto. El quinto no lo vemos en conjunto. Por ahí no puede decir que el quinto y el séptimo, los dos tienen relación con la cara, pero el quinto es sensitivo, ¿sí? El séptimo es motor, ¿sí? Principalmente en cuanto a lo que respecta a la cara, ¿sí? Vamos a ver que transporta la sensibilidad general del rostro, es como esto un mini resumen de lo que hace el quinto, ¿sí? Lo que no se pueden olvidar, y que inerva los músculos de la masticación, ¿sí? Ese es como un pequeño resumen del quinto par. Usamos la misma imagen, ¿sí? Así se van acostumbrando. Ya vimos tercero, cuarto y sexto. Ahora tenemos que ver un poquito más arriba, en el primer corte de la protuberancia, está el quinto par, ¿sí? Acá, esto lógicamente es bilateral, ¿no? Pero está resumido que del lado derecho en rojo está lo motor y de izquierdo le decía en celeste está lo sensitivo. Este es un par mixto, ¿sí? Sensitivo y motor. El núcleo motor del trigémino, como les decía, está a nivel de la protuberancia, ¿sí?
un poquito más arriba del sexto y el séptimo, ¿sí? Y el sensitivo, vamos a ver que en realidad son núcleos que se extienden por todo el tronco, desde el mesencéfalo, ¿sí? Se lo puede dividir en tres subnúcleos, uno mesencefálico, ¿sí? Uno principal, ¿sí? Que está en la protuberancia, ¿sí? Y uno más espinal que está por debajo en el bulbo, ¿sí? Pero el componente sensitivo es amplio. ¿Sí? El núcleo sensitivo, perdón. Y acá vamos a ver en este corte a nivel del núcleo motor del quinto, ¿sí? Fíjense, acá está donde lo podemos ver, digamos, decíamos, este sería el origen real, ¿sí? El origen real está a nivel de la protuberancia, ¿sí? Un nivel más posterior, ¿sí? Cercano al cuarto ventrículo, y al lado estaría el núcleo sensitivo, ¿sí? Si bien lo vemos justo en el corte, en este nivel estaría el núcleo sensitivo principal del trigémino que está eh, a nivel de la protuberancia, ¿sí? Y vamos a ver que la salida, ¿sí? También decíamos que era este es el que sale un poquito más medial que el sexto, pero en la misma unión bulbo-protuberancial, ¿sí? Vamos a ver. Bien. Por ahí, antes para aclarar, bueno, acá estaría el origen, perdón, aparente, ahora volvemos al anterior, el origen aparente, ¿sí? Fíjense, recién hablamos del sexto, este está pegadito, ¿sí? Un poco más medial, ¿sí? Ahí está. Perdón, discúlpenme, estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando del séptimo y el quinto, no sale por ahí por 6 7 y 8. Perdón, discúlpenme. Eh, el origen aparente, sí, estaba diciendo cualquier cosa. El origen aparente está en la protuberancia, sí, separando lo que es la protuberancia, sí, del pedúnculo cerebeloso, sí. Borren lo que dije, estos 6 7 y 8. Yo también estaba confundiendo el quinto con el séptimo con la salida, ¿sí? El quinto vamos a ver que tiene una gran rama, ¿sí? Sensitiva y otra motora, ¿sí? Que en realidad van a estar ingresando y saliendo, ¿sí? Separando el rodete de la protuberancia del donde empieza el cerebelo, el pedúnculo cerebeloso, ¿sí? Esto que les decía de la unión, no, ¿sí? Está más arriba, ¿sí? Fíjense, estos que están acá, 6 y el séptimo, salen por la unión bulbo-protuberancial, en cambio el quinto es en protuberancia, ¿sí? Acá arriba. ¿Está bien eso? Porque no los quiero confundir yo más. Sí, el quinto se ve bastante extenso y bueno, es el único que está en el medio de la protuberancia. Es fácil de divisarlo porque es grande y está, como le digo, en la protuberancia que es voluminosa y separando, digamos, en su borde externo y ahí empieza el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Sí? Eh, en cuanto al núcleo, como decíamos, en rojo, ¿sí? El núcleo motor del trigémino, que lo que va a hacer es la masticación, músculo de la masticación, que ahora lo vamos a ver. Y el sensitivo, decíamos que se extiende, que es amplio, y tiene tres subnúcleos, o tres núcleos, ¿sí? El mesencefálico, ¿sí? El principal en la protuberancia y el bulbo espinal. Si bien los tres traen sensibilidad, tienen diferencias, ¿sí? El mesencefálico está más relacionado con la propiocepción de estos músculos masticatorios, ¿sí? La propiocepción consciente, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo veíamos cuando vimos las vías? Esta sería el relacionado, sería similar a la vía lemniscal, ¿sí? Que nos trae propiocepción, dónde están ubicados, ¿sí? O qué acción hacen nuestros, eh, nuestros músculos, ¿sí? En este caso, de los masticatorios, ¿sí? El sensitivo más la sensibilidad táctil, ¿sí? De la cara, ¿sí? Y el que está más por debajo, el bulbo espinal, la sensibilidad termoalgésica de la cara, ¿sí? Eh, más relacionado con la vía extralemniscal. ¿Se acuerdan que iba la sensibilidad al dolor y a la temperatura? ¿Sí? Entonces esos serían los núcleos. Como tiene dos funciones, ¿sí? Sensitiva y motora, tenemos que esperar núcleos sensitivos y núcleos motores, ¿sí? Entonces, este es el origen real, el origen aparente, ¿sí? Como vimos recién. Por ahí alguna cuestión en cuanto a su trayecto, ¿sí? Que, bueno, se expande, ¿sí? Ahí está el ganglio trigeminal, ¿sí? Que se ubica, ¿sí? Sobre el peñasco, ¿sí? En la fosita de Gasser, ¿sí?
Y ahí es donde se relacionan digamos, tiene las tres ramas, ¿sí? Las tres ramas es la rama oftálmica, ¿sí? La maxilar superior y la mandibular o maxilar inferior. Sí, esas son las tres ramas que vamos a ver ahora qué acción tiene cada una, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a evaluar nosotros entonces? Acá tenemos una división de la sensibilidad que traen, ¿sí? Sobre todo en la cara, las tres ramas, ¿sí? La división oftálmica o B1 lo pueden ver a veces, ¿sí? Del quinto par, ¿sí? Del quinto par rama primera. eh, Fíjense que abarca desde el cuero cabelludo, ¿sí? Más o menos a nivel de la oreja, ¿sí? Para atrás ya es sensibilidad, si nosotros decimos de la mitad de la cabeza para atrás, esa sensibilidad ya la trae, digamos, ya está relacionada con la columna, ¿sí? Cervical alta, ¿sí? En cambio acá, desde la mitad de la oreja para adelante, ¿sí? Fíjense que involucra la frente, ¿sí? Sobre todo el párpado superior, ¿sí? También, además de esta división, ¿sí? Lo que son los senos frontales, ¿sí? Si tenemos una sinusitis, las meninges, la mucosa nasal, ¿sí? Todo esto, esa sensibilidad es traída por la rama oftálmica, ¿sí? La rama maxilar generalmente inicia, ¿sí? En el párpado inferior, ¿sí? El ala de la nariz, ¿sí? Y hasta el labio superior, ¿sí? También trae sensibilidad acá de los dientes, ¿sí? De- superiores, ¿sí? Los senos maxilares, los senos, en este caso maxilares y etmoideos, el paladar, el techo faríngeo, ¿sí? O sea, no solamente la piel, sino también mucosas, ¿sí? Em, y la tercera rama, que en realidad acá vemos la parte sensitiva, pero también por esta rama viaja el componente motor, ¿sí? Que decíamos de la masticación. Fíjense que es más bien la cara lateral, ¿sí? De la cara, ¿sí? Un poquito de la oreja, generalmente el ángulo mandibular lo respeta, pero después el labio inferior, ¿sí? Y el mentón, ¿sí? A esto le tenemos que sumar, como decíamos, los dientes, pero inferiores, ¿sí? 2/3 anteriores de la lengua y la articulación temporomandibular también, ¿sí? Así que esa es la división sensitiva. Nosotros cuando vamos a hacer la evaluación tenemos que tratar de diferenciar, ¿sí? Las tres ramas, a ver si hay alguna diferencia. Además de ver derecho con izquierdo, diferenciar las tres ramas, ¿sí? Y nos quedaría el componente motor, que decíamos que son los músculos de la masticación, ¿sí? Los músculos de la masticación van a ver que principalmente son los músculos temporales, ¿sí? Maceteros, ¿sí? Y los pterigoideos. La acción digamos, sobre todo para cerrar la mandíbula, ¿sí? Es de los temporales y maceteros, ¿sí? Fíjense relacionados con el arco cigomático, ¿sí? El macetero que se inserta en la mandíbula, pero cierran la mandíbula. Y el pterigoideo, sobre todo el lateral, ¿sí? Hace que nos permite la protrusión de la mandíbula, también desplazamientos laterales, y ahí se pueden triturar los alimentos, ¿sí? Entonces, estos son los músculos que tenemos que evaluar si estamos evaluando el quinto par, ¿sí? Fíjense que nos centramos en lo sensitivo, pero también tienen una función motora, que son los músculos de la masticación. Bien. ¿Se entendió esto? O sea, mini repaso. Origen real, ¿sí? El núcleo tiene un núcleo motor en la protuberancia, ¿sí? Un poquito más alto que el sexto y el séptimo. El sensitivo vimos que era bastante amplio, ¿sí? En todo el tronco, con diferentes aspectos cada uno, ¿sí? Eh, Propiocepción de los músculos masticatorios, el mesencefálico, el principal de la protuberancia, la sensibilidad táctil, y el más bajo, bulbo espinal, relacionado con la sensibilidad termoalgésica, ¿sí? Y bueno, el origen aparente, como primero, como le dije bien, después la segunda vez, ¿sí? En la protuberancia, en el borde externo del rodete, donde empieza el pedúnculo, antes de que empiece el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? ¿Cómo lo evaluamos? Digamos, bueno, tenemos que imaginar, ¿sí? La sensibilidad, comparar un lado con el otro, pero además las tres ramas, ¿sí?
El reflejo corneal también, que básicamente es estimular el borde de la córnea, ¿sí? No adentro, sino el borde más externo, cosa de no lastimar la córnea, y se produce la contracción, ¿sí? Del orbicular. Entonces, este reflejo, digamos, ingresa por el quinto, pero sale por el séptimo, ¿sí? Porque se contrae, ¿sí? Se cierra el ojo, ¿sí? El reflejo corneano o corneal, que acá está, digamos, por las dudas, si lo quieren ver, pero ese es todo el arco que realiza el reflejo corneal, ¿sí? Les voy a mostrar un pequeño videito de evaluación, ¿sí? Y ahora vemos si hay dudas. Bien, ese es el reflejo corneano. Fíjense que hay más o menos, ve las tres ramas, ¿sí? Una parte. Y acá compara un lado con el otro, ¿sí? Le pregunta si es igual o no, ¿sí? Y acá como es diferente, ¿no? La táctil que la termoalgésica, está viendo el frío. Él le pide que, sí, que abre, que cierra. Se palpan. Bien, yo no sé si ustedes el audio lo llegan a escuchar. El audio no, No, el bueno, lo audio. último. No, no se No, escucha. no importa, el audio va explicando un poco, pero se entendió lo que se hizo, digamos, fue comparando primero sensibilidad de las diferentes ramas de un lado con el otro, después la masticación, sí, ver si había fuerza que no pueda cerrar o que no pueda abrir, nosotros nos oponemos, palpar los músculos, si no pueden palpar los temporales, los maceterinos, y esto último, bueno, primero hizo el reflejo corneano, y este último es el reflejo maceterino, ¿sí? Que normalmente no es perceptible, ¿sí? Uno, digamos, con la boca como está acá semiabierta, ¿sí? Hace el reflejo sobre el dedo y lo normal es que se cierre, pero imperceptiblemente. Si vemos que se cierra, digamos que el reflejo masticatorio es muy pronunciado, suele ser algo patológico, ¿sí? Eh, pero bueno, esto no sé si lo habían visto en habilidades, cuando había que evaluar eh, también parte del quinto, pero bueno, como para un recuerdo. ¿Se entendió quinto par? Sí, ¿Cómo profe. lo- ¿Sí? O sea, sensitivo, parte motora. Bien. Si está más o menos, pasamos al séptimo. Bien, nada, un detalle, una patología que se puede ver es la neuralgia trigeminal. No sé si la sintieron, sintieron nombrar, pero cuando alguna rama, ¿sí? Sobre todo las inferiores, están afectadas, ¿sí? Por alguna compresión vascular o a veces no se encuentra una causa, puede dar un dolor muy molesto que es como una descarga eléctrica, sobre todo, ¿sí? A veces se confunde y al paciente le sacan muelas, ¿sí? Porque parece un dolor más odontológico, sí, pero es una descarga eléctrica, sí, digamos, es un dolor tipo neuropático, se llama o neurálgico, por compresión del quinto par, sí, a veces se puede desencadenar cuando el paciente come, sí, cuando se lava los dientes, entonces afecta mucho la calidad de vida. Suele ser, es más, el paciente a veces baja de peso, sí, no puede cepillarse los dientes, se afecta la higiene bucal, ¿sí? Así que nada, como para que conozcan una patología que no es algo necesario para el examen, pero para que conozcan una patología que pueden ver por la alteración del quinto par craneal, ¿sí? Bien. Si estamos, seguimos con el séptimo, ¿sí?
Eh, el séptimo par, digamos, lo que tienen que saber es que principalmente, si bien es un nervio que tiene componente motor, sensitivo y parasimpático, le agregamos, ¿sí? Lo importante que no les puede fallar es que es el músculo de la mímica, ¿sí? Eh, básicamente de la expresión facial, ¿sí? También vemos que trae sensibilidad, ¿sí? De la oreja, del gusto, ¿sí? Eh, y la parte parasimpática, ¿sí? Con las glándulas, ¿sí? Sublingual, submandibular y lagrimal, ¿sí? Las menores, no la parótida, ¿sí? La parótida vamos a ver que es del noveno par, ¿sí? Pero este tiene componente parasimpático, ¿sí? Que hasta ahora dijimos el único que tenía era el tercero, y ahora le sumamos este, el séptimo, que tiene también componente parasimpático, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que saber es que tiene el componente más importante o que nosotros evaluamos es el motor, ¿sí? A no confundirlo con el quinto. Eh, entonces vamos a tener los núcleos, ¿no? El origen real, ¿sí? Que está el núcleo del facial, más o menos a la altura del sexto, abajo que el quinto, digamos, la protuberancia es el origen real, ¿sí? Un poquito por abajo, como le digo, del quinto, ¿sí? En cuanto a la sensibilidad, bueno, la sensibilidad está en un conjunto, ¿sí? En este núcleo del tracto solitario que vamos a ver que comparte con el 9 y el 10, ¿sí? Si bien no es tan importante ser la sensibilidad, pero saber que tiene un núcleo sensitivo que comparte con otros pares craneales, ¿sí? Y como decíamos, tiene un componente simpático, que en este caso se llama núcleo salivar, ¿sí? Superior, ¿sí? Que también está en la protuberancia. Fíjense que acá tenemos como un resumen de los que tienen componente parasimpático, ¿sí? Tercero, séptimo, noveno y 10, ¿sí? Entonces también esto de agrupar por ahí cuáles tienen componente parasimpático nos ayuda a recordar, ¿sí? Pero el séptimo tiene motor lo más importante, sensitivo también tiene y componente parasimpático, ¿sí? El origen, bueno, acá vemos un poco lo mismo, ¿sí? Recordar, ¿sí? Este es el núcleo motor, ¿sí? Que dijimos que le daba la vueltita al sexto par, ¿sí? Se le une el salivar superior, que era, ¿sí? El componente parasimpático, ¿sí? Que va a llegar después al lagrimal, ¿sí? A las glándulas sublingual, submaxilar, ¿sí? Y trae la sensibilidad, ¿sí? Que llega al núcleo del fascículo solitario, ¿sí? Eh, bien, esto es como un pequeño también resumen, pero fíjense acá también cómo está relacionado o cercano a otros pares craneales, ¿sí? Eh, no tienen que saber el detalle de esto, pero sí recordar un poco cuáles son las funciones. Vimos el origen real, ¿sí? El origen aparente. Este era el que me había confundido anteriormente. Este sí está en la unión bulboprotuberancial, ¿sí? Un poco más medial. Acá era 6, 7, 8, ¿sí? Al sexto par, ¿sí? Por ahí algo importante del recorrido, digamos que a veces una vez que sale, ¿sí? Eh, va a ingresar al conducto auditivo interno. Antes hay una zona que se llama ángulo pontocerebeloso, ¿sí? En la salida entre la protuberancia, ¿sí? Y el cerebelo, que a veces ahí puede haber alguna patología, ¿sí? Como un meningioma o algo que dé justamente afección del séptimo par, ¿sí? eh, Va pegado al auditivo, ¿sí? Perdón, al octavo par por el conducto auditivo interno. En ese trayecto generalmente tiene poco espacio, ¿sí? Así que es común que ahí eh, se produzca una compresión y es lo que justifique las parálisis faciales periféricas, que generalmente son benignas, no se sabe bien si puede ser relacionado con algún virus. Bueno, hay diferentes teorías, pero generalmente esa es una zona donde se puede comprimir, ¿sí? Dar una parálisis facial, que ahora vamos a ver, generalmente tipo periférica, ¿sí? Y, digamos, sale por el foramen estilomastoideo, como ven, ¿sí? Eh, muy pegado a la parótida, a la que cruza, ¿sí? Digamos, por el medio, no la inerva, dijimos que este era del noveno par, ¿sí? Digamos, el componente parasimpático de la glándula parótida, si bien la atraviesa, pero lo importante es de esta relación porque si tenemos un paciente con alguna tumoración o alguna cirugía de la parótida, se puede lastimar el séptimo par y dar una parálisis facial, ¿sí? O sea, como algunas, o si tenemos alguna patología, no sé, una fractura
de la base del cráneo, si se lastima, digamos, el conducto auditivo, podemos tener también una parálisis facial, ¿sí? Así que bueno, esas algunas relaciones importantes. Después, como ven, eh, genera múltiples ramas para los músculos de la mímica, que lo que tenemos que ver es cómo evaluarlo, ¿sí? Vamos a ver un videito, pero básicamente tenemos que evaluar eh, diferentes componentes. Uno más superior, ¿sí? De la frente, ¿sí? Uno, digamos, después el orbicular del párpado, ¿sí? Que cierre lo que charlábamos. Y después la parte más inferior de la cara, ¿sí? Con movimientos con la boca, ¿sí? Y también podemos ver el platisma, que es el músculo que está más superficial en el cuello, que también lo inerva el septo, ¿sí? Vamos a ver ahora una evaluación básica. Fíjense que levante bien las cejas, ¿sí? Comparamos un lado con el otro, que cierre bien fuerte. Los tratamos de abrir, ¿sí? Observar si hay alguna asimetría o no en los pliegues, ¿sí? Que infle las mejillas, por ejemplo. Ahí le podemos decir que tire un beso, que muestre los dientes, ¿sí? Y ahí también, ahí se está contrayendo el platisma abajo, ¿sí? Cuando hacemos un descenso, ¿sí? De la boca, ¿sí? No todos lo pueden hacer, a veces cuesta, pero bueno, a veces sirve para diferenciar. Pero todo esto son músculos, sí, uno puede hacer más todavía, ¿no? Como digo, acá no, por ahí no le hizo sonreír o eh, llevar para un lado para el otro, ¿sí? Pero tenemos que ver esos componentes más superiores y más inferiores, ¿sí? Porque eso nos va a permitir diferenciar, ¿sí? Lo que es la parálisis facial central de la periférica. No sé si se acuerdan algo de esto, que lo hemos charlado. Eh, ¿Alguien se acuerda qué afectaba la parálisis facial central y qué la periférica? De los componentes superiores e inferiores, ¿no? ¿Alguien tiene recuerdo? La central sería la mitad inferior de la cara y la periférica toda una hemicara. Perfecto, perfecto. Eso es fundamental cuando llega algún paciente que uno puede ver a veces en consultorio, por ahí sin ser especialista, pero puede llegar a diferentes consultorios, ¿no? Con una simetría facial, ¿sí? Entonces, como bien decía el compañero, eh, a la derecha pueden ver una pared facial, ¿sí? Tipo periférica, que en realidad es o del núcleo, ¿sí? Porque esto se comporta, digamos, o del núcleo o del nervio cuando salió en su trayecto, ¿sí? Y afecta la mitad de la cara. ¿Por qué? Porque, digamos, eh, a este núcleo motor que veíamos del séptimo, se lo puede dividir como en un componente superior y uno inferior, ¿sí? El componente superior, ¿sí? Va a inervar sobre todo la frente y el orbicular también, ¿sí? Pero lo que tienen estos dos, ¿sí? Es que reciben inervación bilateral, ¿sí? En realidad la frente recibe 50 y 50 y el orbicular 70-30, o sea, 70 cruzado y 30 ipsilateral, ¿sí? Eh, pero quédense con el concepto de que reciben inervación bilateral. Entonces, si nosotros tenemos una lesión, por ejemplo, en la corteza, ¿sí? O en el trayecto, ¿sí? Eh, pero por arriba del núcleo, ¿sí? Por arriba del núcleo, lógicamente no van a llegar ninguno de los dos, ¿sí? Ni el superior ni el inferior. Pero la frente, sobre todo la frente y un poco el orbicular, un 30% y un 50% arriba la frente, van a recibir del lado ipsilateral, ¿sí? Inervación. Entonces, todavía van a tener función estos músculos, ¿sí? En cambio, el de la cara, digamos, de la mitad de la cara inferior, ¿sí? Solamente el 10% no se cruzan, el 90% sí se cruzan, ¿sí? O sea que básicamente el paciente no va a tener movilidad, ¿sí? Se va a perder solamente la mitad inferior, ¿sí? La motilidad de la mitad inferior de la cara, en una parálisis central, ¿sí? Esa sería la explicación. En cambio, como recién decíamos, si es en el núcleo por abajo, ya está la salida del nervio, entonces va a tener un corte,
tanto de lo superior como lo inferior, el paciente no va a poder hacer ninguna de las acciones, ni elevar la frente, ni cerrar el ojo, ¿sí? Ni tampoco movilizar la parte inferior de la cara. Bien, ¿se entendió esa diferencia entre central y periférica? O al Sí, menos profe. la explicación, sí. Bien, me van frenando cualquier cosa. Eso es importante. Importante más allá de que pueda entrar en el examen, pero por una cuestión de la práctica diaria también. Por ejemplo, este paciente, no sé si les parece evidente, pero ¿qué tiene y cómo lo diferencian? Una parálisis periférica sería, porque tiene Bien, toda la cara derecha afectada. bien, perfecto. ¿Y dónde lo notan eso? ¿En qué? Por ejemplo, ¿en qué músculos? De los que decíamos recién para evaluar, ¿no? Por ejemplo, la frente, fíjense cómo se notan las arrugas, ¿sí? Del lado izquierdo del paciente, en cambio la derecha no se notan, ¿sí? El ojo está más abierto, ¿sí? Y del lado izquierdo está sonriendo, ¿sí? Del lado derecho no tiene, por ejemplo, surcos, ¿sí? Si ponen un papelito y dividen una mitad de la cara o ponen la mano y ven una mitad por un lado y otra al otro, van a ver que es bien asimétrica, ¿sí? Así que bueno, es importante que lo diferencien. La mayoría de las veces, ¿sí? Esto es algo que suele ser benigno, ¿sí? Que puede dejar más o menos secuela, muchas veces se recuperan bien, pero suele ser algo benigno, como le decíamos, una inflamación del nervio, ¿sí? O por ahí lo que hay que ver es esos pequeños detalles que yo le decía, por ejemplo, si se acompaña del octavo par, por ahí pensar en alguna otra patología, digamos, o si hay alguna cuestión cerebelosa asociada, ¿sí? Digamos, si hay otro signo u otro par craneal, digamos, probablemente no sea tan benigna, pero en reglas generales, ¿sí? Cuando hay una parálisis facial así tipo periférica, eh, suelen ser cuadros que mejoran y que son benignos. Un signo que se puede ver es el signo de Bell, ¿sí? Que van a ver acá un poquito la descripción, como para que a veces uno lo pueda encontrar, ¿sí? Fíjense, en un paciente con parálisis de Bell que intenta cerrar el ojo afectado, como este paciente que va a tener el derecho, normalmente el ojo cuando uno cierra, cuando cierra el párpado, ¿sí? El orbicular, el ojo se va hacia arriba, ¿sí? Pero eso no lo vemos porque el paciente lógicamente nos tapa el párpado. Pero cuando el paciente tiene una lesión, vamos a ver esa elevación del ojo normalmente, ¿sí? Fíjense. Fíjense, este paciente, si le vemos así, no pareciera que hay mucha simetría, quizá un poco más abierto el ojo derecho que el izquierdo, ¿no? Pero fíjense ahora cuando le pedimos que cierre el ojo. Ven como vemos del lado derecho que se va el ojo hacia arriba. ¿Sí? Bueno, eso es el signo de Bell, nada que no es como para que es algo que suma por ahí a la evaluación. ¿Sí? Nosotros igual a ese paciente le vamos a pedir que cierre los ojos y vamos a notar la diferencia. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió el séptimo? ¿Sí? O sea, generalmente digamos lo que es el componente sensitivo y el parasimpático, ¿sí? No lo evaluamos, pero puede estar ahí, ¿sí? Por ejemplo, bueno, otra cuestión que vimos es el que también inerva el músculo, un músculo del oído interno, ¿sí? Del estapedio relacionado con la cadena de huesecillos, ¿sí? Eh, que era para un reflejo que ante un sonido, digamos, que tenga digamos, un sonido intenso, se tensa y como que desarticula la cadena de huesecillos y nos protege de algún ruido intenso, ¿sí? Eso también lo hace un músculo que inerva el séptimo par. Eso no lo evaluamos, pero por ahí un paciente que tiene una parálisis facial, ¿sí? De este tipo, por ahí le molestan los ruidos, ¿sí? Porque no tiene ese reflejo conservado. Entonces nos puede decir, no, también me molesta, ¿sí? Entonces, eso tendría esa explicación relacionada con el séptimo par, ¿sí?
Bien. Bueno, y los que nos quedan son los que se llaman pares craneales bajos, por ahí los pueden encontrar como subgrupo 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Van a ver que en realidad el 11 y el 12 son puramente motores, son relativamente fáciles, y el 9 y el 10, si bien son un poco más complejos, porque los dos tienen sensitivo, motor y parasimpático, pero en la práctica los evaluamos en conjunto y sobre todo con la deglución, ¿no? Si uno lo tendría que resumir, ¿sí? Vamos a ver que hay más cosas, ¿sí? Pero el glosofaringeo, fíjense que tiene componente. Habíamos dicho parasimpático que nos quedaba la parótida, ¿sí? Este es como el séptimo en cuanto que es digamos, a estas glándulas salivares, pero la mayor que es la parótida, ¿sí? Que es lo último que dice acá. Sobre todo tiene componente sensitivo, ¿sí? Visceral y general, ¿sí? Relación también, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Está relacionada a la aferencia sensitiva del seno carotídeo, ¿sí? Y de los músculos de la deglución, solamente uno que es el estilofaringio, o sea que la parte motora por ahí es más limitada que el décimo, que lo vamos a ver en conjunto, ¿sí? Vamos a ir viéndolo de a poco. Lo mismo, digamos, acá también fíjense la relación que tiene con el décimo, que comparten el núcleo motor, ¿sí? Un núcleo motor que es el ambiguo, ¿sí? Que también es esta estructura larga, ¿sí? Lo comparten el 9 y el 10, ¿sí? Lo mismo que el sensitivo, habíamos visto que el séptimo tenía una parte del núcleo solitario, ¿sí? Más superior, bueno, el noveno y el 10 también comparten, ¿sí? Perdón, este de acá, ¿sí? La parte sensitiva a través de ese núcleo del tracto solitario. O sea que comparten el 9 y el 10, núcleo motor y sensitivo, ¿sí? Y están, como ven, ya en la parte más baja, ¿sí? O sea, si quieren saber el origen real, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Tienen que pensar en bulbo, ¿sí? Después ven dónde, pero ténganlos en la cabeza como pares bajos, ¿sí? Así que si hay 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Si dicen bulbo, ya están bien orientados, ¿sí? Em, el núcleo, también teníamos un núcleo parasimpático, sí, salivar inferior que, que está cercano al superior, que es el del séptimo, ¿sí? Bien. Acá, digamos, hay una descripción un poco más profunda de cada uno, pero bueno, no hay que desesperarse con eso. Fíjense, acá ya habíamos visto 6, 7 y 8. Acá vamos a tener el conjunto el 9, el 10 y el 11 que van a salir, ¿sí? En el bulbo, ¿sí? Acá teníamos, ¿se acuerdan? Las pirámides vulvares más centrales, ¿sí? Y las olivas, ¿sí? Las olivas inferior, ¿sí? La oliva inferior, que eran justamente como dos aceitunas que se veían en la cara anterior, ¿sí? Por afuera de las pirámides, ¿sí? ¿Se acuerdan? La pirámide era la vía córtico-espinal, ¿sí? Que venía descendiendo, ¿sí? Bueno, por atrás están las olivas y en el surco retroolivar van a salir el 9, el 10 y el 11, ¿sí? En Profe, conjunto. pregunta. Sí. ¿En el núcleo del tracto solitario está el núcleo motor y sensitivo? No, no, no. El tracto solitario es solo sensitivo. Fíjate Ah, que bien. es lo que está celeste, ¿sí? Celeste a la izquierda es todo sensitivo, ¿sí? Pero yo lo que te decía que comparten el 9 y el 10 y el séptimo, en realidad 7, 9 y 10, digamos, forman el núcleo del tracto solitario y como que tienen seguiditos los núcleos sensitivos, ¿sí? Listo, gracias. Y el motor es el ambiguo, ¿sí? Bien, acá digamos, vemos más específicamente cada componente, los núcleos, ¿sí? Por ejemplo, el tracto solitario, que trae sensibilidad, por ejemplo, del cuerpo carotídeo, ¿sí? Y del gusto del tercio posterior, ¿sí? Tiene como dos porciones, esto como más en detalle, pero bueno, saber que el motor es como más limitado, solamente un músculo que es el estilofaringio, ¿sí? Y lo que es parasimpático, el salivar inferior para la glándula parótida, ¿sí? Principalmente. Es el origen real, ¿sí? Origen aparente. Uno sabiendo un poco las funciones, tiene que pensar que tiene núcleos, en este caso, como dijimos, más bajos. Origen aparente, ¿sí? En este caso es el de arriba del todo, el noveno.
En cuanto al trayecto, viene muy relacionado también, generalmente van juntos con el 10 y con el 11, ¿sí? Por el orificio yugular salen, ¿sí? Y tienen relación justamente con los grandes vasos, ¿sí? Con la vena yugular, con la carótida interna, ¿sí? Van descendiendo, esto es muy esquemático, pero fíjense que largó una rama para la parótida, desciende, ¿sí? Entre las ramas de la carótida, ahí es donde puede emitir, ¿sí? Hacia el seno carotidio para censar y regenerar el reflejo, y después el nervio sigue hacia adelante, bueno, va pasando por los constrictores, ¿sí? De la faringe, pero dijimos que le daba solamente al estilo faríngeo, ¿sí? Y termina, ¿sí? En la mucosa de la faringe y el tercio posterior de la lengua, ¿sí? Que es de donde trae, digamos, sensibilidad a gusto. Eh, un poco más de las acciones, pero es lo que estábamos viendo, ¿sí? Gusto de tercio posterior de lengua y faringe, lo mismo que sensibilidad. Cuando hacemos el reflejo nauseoso, ¿sí? Toda la parte de la amígdala, ¿sí? Del arco palatino, todo el paladar blando, ¿sí? Esa parte más posterior está, esa sensibilidad ingresa por el noveno par, ¿sí? Por eso vamos a ver que vamos a evaluar el noveno y el décimo viendo cómo se eleva el velo del paladar, el reflejo nauseoso, ¿sí? Si bien es bastante complejo, lo vamos a evaluar con algo simple, ¿sí? Bien, espero que seguimos un poquito más. Esto es lo mismo, la relación con el cuerpo carotidio, ¿sí? Bien. Pero bueno, el noveno, básicamente, más que nada, componentes sensitivos y de la parte posterior, ¿sí? De la lengua, ¿sí? Y nos va a servir para el reflejo nauseoso. Lo vemos medio cerquita con el vago, ¿sí? El vago ya lo vimos mucho en parasimpático, ¿sí? Porque va a tener todo el componente, ¿sí? Cardio, gastro, neumoentérico, ¿sí? Se podría resumir, ¿sí? Va a controlar por la vía, toda la vía parasimpática, ¿sí? El corazón va a ser, ¿sí? Broncoconstricción, ¿sí? Motilidad intestinal, secreción, ¿sí? No lo evaluamos en la práctica, pero a veces si el paciente tiene algún problema en ese sentido, podemos sospechar que está afectado, ¿sí? Eh, y después importante que tiene también parte motora, ¿sí? De músculos faringeos, ¿sí? Para la deglución, ¿sí? O sea que es sensitivo, motor y componente parasimpático, ¿sí? Lo que charlamos recién comparte el núcleo del tracto solitario, ¿sí? El ambiguo, como origen real, y el núcleo dorsal del vago es el componente parasimpático, ¿sí? Pero lo vemos, fíjense, muy similar al noveno, ¿sí? Como que los podemos agrupar porque actúan en equipo, ¿sí? No los podemos, es difícil diferenciarlos uno y otro, ¿sí? Cuando estamos evaluando no sabemos si es el noveno y el 10 y no tiene mucha relación, mucha importancia tampoco, ¿sí? Este es un poco en el corte que hemos visto en configuración interna, ¿sí? Eh, Acá tenemos, fíjense, estos núcleos que están, este es el cuarto ventrículo, o sea, bien posterior tenemos el núcleo del tracto solitario, ¿sí? Que era más sensitivo, el núcleo ambiguo, que era más motor, y más por arriba, ¿sí? El núcleo dorsal del vago, ¿sí? Que tiene relación, digamos, función parasimpático, bueno, y los tres, ¿sí? Forman el décimo par. Bien, como veíamos, el origen aparente estaba también en esa fosa, digamos, en el surco retroolivar, ¿sí? El mismo que habíamos visto un poquito más por abajo del noveno par. Ahí salían 9, 10 y 11, ¿sí? Bueno, esto es un resumen de lo que veníamos charlando, el ambiguo más motor, ¿sí? Constrictores de la faringe, ¿sí? Intrínsecos de la laringe. El dorsal del vago, el componente parasimpático y el tracto solitario más sensitivo. Eh, Fíjense acá también, donde lo veíamos en la fosa retrolivar, el vago por abajo del 9, 9, 10 y 11, ¿sí? Vienen acá. Digamos, 6, 7 y 8 los veíamos en el surco bulboprotuberancial. Bueno, si bajamos, ¿sí? La fosa, el surco, perdón, retrolivar, tenemos 9, 10 y 11, que van en conjunto, veíamos que salen con la vena yugular, ¿sí? Hacen el mismo trayecto de recién. Bien.
¿Se entendió un poquito eso de origen real y aparente? Me parece que no es como para profundizar mucho más, si bien tienen muchas variaciones, pero entenderlos como en conjunto con el noveno, ¿sí? Porque lo evaluamos en conjunto y fíjense que en realidad hablamos muchas cosas, pero en la evaluación tenemos que ver un poco, ¿sí? Pedirle al paciente que abra la boca, ¿sí? Ver cómo está el velo del paladar, ¿sí? Si está, por ejemplo, caído hacia un lado, ¿sí? A veces eso hace que la úvula se desvíe, ¿sí? A veces hay gente que tiene la úvula un poco desviada, no es signo de patología, pero sí si vemos que cae alguna, digamos, el velo de paladar cae como un telón, ¿sí? Eso nos dice que hay una alteración, ¿sí? Sobre todo más motora, ¿sí? Por ahí pensaríamos más en el décimo que en el noveno, que si bien los dos tienen motor y sensitivo, por ahí en el reflejo la parte más sensitiva de aferencias y en el reflejo nauseoso, ¿sí? La parte más sensitiva es del glosofaringeo y la eferente es de los dos, glosofaringeo y vago, ¿sí? Entonces lo normal si nosotros estimulamos los pilares posteriores o hay gente que ya con la parte posterior de la lengua, ¿sí? Estimulamos, ¿sí? Lo normal es que el reflejo nauseoso genere una elevación simétrica del velo del paladar, ¿sí? Entonces, por ahí, si la parte sensitiva está mal, puede ser que directamente no se produzca esto, ¿sí? No se eleve, ¿sí? Va a estar insensible y no veamos ninguna elevación. O, por ejemplo, si hay una lesión del vago, digamos que en este caso el izquierdo que está bien se eleve y el derecho no, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que ver un poco con el reflejo nauseoso, ¿sí? Pero, digamos, ese paciente generalmente va a venir por algún trastorno deglutorio, sí lo vamos a ver por ese lado, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer, digamos, hay por ejemplo una prueba que se llama del vaso, que el paciente toma agua, se inclina hacia adelante, ¿sí? Y si hay una parálisis generalmente del vago, se pierde el reflujo nasal del líquido, ¿sí? El paciente pierde, digamos, pierde esa elevación del párpado que hace que haya reflujo, digamos, y entonces el paciente tiene riesgo de alguna aspiración, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, siempre que hay algún trastorno deglutorio, ¿sí? Y no hay una lesión estructural, tenemos que pensar que puede ser alguna afección de estos pares, ¿sí? Eh, por otro lado, digamos, el nervio laringio, digamos, el décimo par también inerva las cuerdas vocales, ¿sí? Como para que ustedes lo tengan en cuenta, que sí, son las encargadas de cuando tragamos cerrarse y cuando hablamos, ¿sí? Abrirse, ¿sí? Y poder hacer que nos comuniquemos, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene alguna alteración en la voz, ¿sí? O también problemas de reflujo, ¿sí? De aspiración, puede ser que haya alguna lesión digamos, del nervio, digamos, del vago, que es como bastante específico de las cuerdas vocales. Y tiene esa particularidad que del lado izquierdo, no sé si lo recuerdan, eh, se forma el nervio laríngeo recurrente que va por debajo del callado aórtico, entonces tiene un, un camino más extenso y a veces se puede lastimar por alguna patología de pulmón o algo así. No es como para que profundicen mucho, pero saber que también, digamos, las cuerdas vocales. Fíjense, yo les voy a mostrar un videíto. Esta es una video laringoscopía, ¿sí? Que vemos cómo se mueven las cuerdas vocales y es el mismo paciente antes y después de un tratamiento que le van a hacer fonar y en el videíto de la izquierda están los dos a la vez, pero en el videíto de la izquierda la cuerda vocal que vemos de este lado, sí que ven a su derecha, está paralizada y no se cierra bien. En cambio, la otra, fíjense como cuando vibra y cuando habla, traten de comparar cómo no se cierra este lado. En cambio, acá ahora el cartelito, va en cámara como ultra lenta, cómo puede fonar bien. En cambio, hay incompetencia. Bien, voz ronca, dice, bueno, piensen en el décimo par. ¿Sí? ¿Se vio un poco la diferencia ahí? Sí, bueno, esto también es algo que tenemos que sospechar que puede haber una alteración del décimo par. Bien.
¿Se entendió 9 y 10? Son varias cosas, pero bueno, si nos dicen cómo evaluamos el noveno y el décimo, tenemos que pensar en la deglución y el componente parasimpático que tienen los dos, ¿sí? El noveno solamente la parotia y el décimo, digamos, todo, eh, digamos, mucho más amplio, ¿sí? A través de la acetilcolina, ¿sí? La regulación cardíaca, pulmonar, ¿sí? Gastrointestinal. Bueno. Si se entendió eso, pasamos a los últimos dos que nos quedan, que son más sencillos, que son el 11 y el 12. ¿Estamos? Profe. ¿Cómo? No escuché, perdón. Que sí podemos seguir. Bueno, genial. Bien, bueno. Bueno, queda el 11 y el 12, que lo fácil que tenemos, porque son los dos motores, ¿sí? O sea que 11 y 12 son motores. Ya dijimos que son bajos, así que vamos a estar pensando en el bulbo, ¿sí? El 11, nervio accesorio, nervio espinal, también se lo pueden conocer. Fíjense que inerva, ¿sí? Músculos del cuello, ¿sí? El esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿sí? Tiene, digamos, dos raíces, ¿sí? Una espinal y una craneal, ¿sí? Que la craneal también, el núcleo, el origen real estaba en el ambiguo, ¿sí? Que era 9, 10 y 11, ¿sí? Tiene relación con eso, y otra craneal, y otra, perdón, espinal, que ingresa por el agujero magno y después se une al resto, ¿sí? Como para que sepan que tiene dos raíces por las que se forman, ¿sí? Tiene solo componente motor, así que no tenemos que buscar mucho más, ¿sí? El 11 era el último que decíamos, ¿sí? Por el surco retrolivar, les mostré 20 veces esto, pero como para que lo vayan fijando, 9, 10 y 11, ¿sí? El inferior, fíjense que viene con ramitas desde abajo, ¿sí? Eh, Entonces, los tres están en conjunto, ¿sí? Lo que charlábamos que salen con la yugular, ¿sí? Tienen esa relación. Entonces, a veces si nosotros vemos alguna alteración de estos tres pares juntos, tenemos que pensar por ahí en su conjunto dónde están. Están saliendo, ¿sí? Si hay una patología de la yugular, por ejemplo, nos puede dar una alteración de estos tres pares juntos, ¿sí? Un poco la relación, digamos, que tienen, como suben, fíjense, desde las primeras cervicales, según hace 5, ¿sí? El núcleo, la parte espinal, ¿sí? Y después, digamos, se van a juntar todos por el foramen yugular, van a bajar, y bueno, y en realidad esto va a ir al esternocleidomastoideo y al elevador digamos, y al trapecio, ¿sí? Que para evaluarlo básicamente tenemos que hacer eso, digamos, el trapecio va a elevar los hombros, así tenemos que pedirle al paciente que los eleve, ¿sí? Nosotros nos podemos oponer, lo podemos sospechar si el paciente tiene algún hombro caído, ¿sí? Y el esternocleidomastoideo que hace que rotemos la cabeza, ¿sí? Lo importante de conocer acá, digamos que cuando rotamos hacia la izquierda, el esternocleidomastoideo, y por tanto el espinal que se activa es el del lado derecho, ¿sí? Si yo roto a la izquierda, ¿sí? Ustedes pueden, digamos, activan el del lado derecho, ¿sí? ¿Cómo se evalúa? Pidiéndole que gire la cabeza, ¿sí? Hacia la izquierda o hacia la derecha, y evaluamos, ¿sí? El esternocleidomastoideo y por tanto el espinal contrario, ¿sí? A veces se puede pedir al paciente, digamos, que haga fuerza, y nosotros tratamos de llevar de vuelta para el medio. Tratamos alguien le puede- Pero está sacando el perro, esperen que vamos a... Si pueden apagar ahí el micrófono. Bueno, si salió el perro, estamos. Bien. Entonces les decía, para evaluarlo, decimos que gire la cabeza, ¿sí? Y podemos pedirle, ¿sí? que haga fuerza, y no deje que yo al evaluarlo vuelva hacia el centro, y podemos hasta palpar, ¿sí? O si ustedes lo hacen, pueden notar el esternocleidomastoideo, ¿sí? Eh, que es lo que podemos ver en estas imágenes, ¿sí? Es bastante sencillo, ¿sí? Trapecio con los hombros y esternocleidomastoideo, ¿sí?
Es bastante sencillo. Bueno, y el último, el hipogloso, el último de los pares bajos, ¿sí? Sí, Perdón. Cuando vos haces esa prueba, sobre todo la de esternocleidomastoideo, ¿vas a sentir tipo el músculo blando? si en realidad el paciente puede tener Que está dificultad. afectado, digo. Claro, si está afectado, el paciente puede tener dificultad para moverlo directamente, que no lo puede hacer, o una asimetría con el otro. Uno a veces lo compara con el otro, ¿no? Entonces, Claro, eh, pero ¿lo notas en cuanto al tono muscular? y eso va a depender si es, digamos, si es una lesión que sería en el núcleo o en lo infranuclear, ¿sí? Puede tener atrofia, ¿sí? Porque esto se comporta un poco, todos los núcleos motores de los pares craneales se comportan como la motoneurona, ¿sí? Que veíamos, ¿se acuerdan? Motoneurona superior o inferior. Sí. Entonces, ahora lo vamos a ver también en la lengua, ¿sí? Si se afecta el nervio, perdón, en el núcleo o por debajo, ¿sí? En la salida, eso se comporta como motoneurona inferior, entonces podemos tener atrofia, fasciculaciones, además de la debilidad, ¿sí? Bien. Por eso se nota más en la lengua, pero sí, acá uno podría ver si es en el núcleo por debajo, claro que haya también atrofia, ¿sí? Bien, Nosotros lo que gracias. tenemos que hacer es eso, que ver si puede girar y palparlo y compararlo para ver si... eh, a veces sí, a veces es por una lesión periférica, ¿sí? Entonces ahí sí, digamos, cercano a donde antes de insertarse por alguna lesión en el hombro, sí, bueno, en esa zona, y por ahí podemos notar la simetría en el volumen o en el trofismo, como decías. Bien, gracias. Bien. Bien, y por último, digamos, bueno, el hipogloso, ¿sí? Lo que tenemos que pedirle es evaluar la movilidad de la lengua, ¿sí? Músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. El origen real, si lo primero que tenemos es decir 12, bueno, es un par craneal bajo, entonces va a estar en el bulbo, ¿sí? Fíjense también, recién veíamos que estaba el 10, este está un poco más medial, ¿sí? Fíjense que está la cavidad del cuarto ventrículo, o sea, bien posterior a la cavidad del cuarto ventrículo, y va a ir adelante y va a salir, fíjense, por la cara anterior, entre la pirámide, ¿sí? Y la oliva, ¿sí? Pirámide, que es la vía piramidal justamente, y la oliva, que eso es lo que vemos acá, ¿sí? Como anterior en el surco preolivar, todos los otros eran 9, 10 y 11 retroolivar, este es preolivar, ¿sí? En la cara anterior del bulbo, ¿sí? O sea que tenemos acá 9, 10, 11 y 12 pares craneales bajos, ¿sí? Así que los podemos tener como en conjunto para, si tenemos que pensar origen real y aparente, ¿sí? Ya irnos a esa zona, ¿sí? Es motor puro, como decíamos, así que no tenemos que buscar muchos núcleos, ¿sí? Tenemos que pensar solamente en un núcleo motor que se llama núcleo hipogloso, así que no hay, no hay mucha complicación. Eh, Tiene, digamos, también cruza cerca de la bifurcación de la carótida externa e interna, entonces alguna patología ahí, ¿sí? Un aneurisma o algo, un desgarro, si a veces puede afectar la lengua ahí de forma periférica. Y bueno, va a inervar la musculatura intrínseca de la lengua y la extrínseca. Fíjense que hay diferentes músculos, el estilogloso, ¿sí? El iogloso, sí que vienen de la apófisis estiloides, del músculo ioides, y por ahí el que más nos va a importar es el geniogloso, ¿sí? Porque el geniogloso es el que vamos a evaluar cuando le pedimos al paciente que saque la lengua, ¿sí? El geniogloso, eh, nada, bueno, un poco lo que les decía recién, también porque tiene la particularidad de que solo recibe, los otros reciben bilaterales y este solo contralaterales, ¿sí? Pero lo importante más que nada es porque la acción que tiene, que es esta, ¿sí? Digamos, el genio gloso tiene una forma triangular, ¿sí? Fíjese que el vértice, ¿sí? Está fijo, ¿sí? En la punta de la mandíbula, y la base en realidad es más móvil, ¿sí? Y está en la parte posterior de la lengua. Entonces, cuando, digamos, cada geniogloso lo que hace, digamos, cuando se contrae, ¿sí? Si fuera por separado, es llevar para hacia el otro lado la lengua, ¿sí? Si cada geniogloso se activara por separado. Pero si uno quiere sacar la lengua, se combinan los dos genioglosos, ¿sí?
están, y si tienen la fuerza más o menos de forma equitativa, hacen que la lengua salga para afuera. Entonces eso nos sirve para evaluar justamente si hay un problema en la movilidad de la lengua, ¿sí? Si el paciente tiene una debilidad, por ejemplo, en el dibujo que ven a la derecha, sí que, digamos, no funciona el genio gloso, en este caso sería del lado izquierdo, por lo tanto el nervio, ¿sí? El 12º par del lado izquierdo no funciona, va a predominar la fuerza del otro, del derecho, y la punta se va a desviar, en este caso, hacia la izquierda, o sea, se desvía hacia el lado afectado, ¿sí? Eso es importante, es algo sencillo, pero que hay que conocerlo. ¿Se entendió este concepto del genio gloso y cómo actúa? Profe, ¿podría explicar otra vez, por favor? Dale, 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 porque esto sé que es medio, digamos, el genio gloso, como decíamos, tiene, digamos, tiene esa forma triangular, ¿sí? El vértice está fijo, ¿sí? En la mandíbula, y la base, ¿sí? Más móvil, ¿sí? Está en la parte posterior de la lengua. Tenemos el genio gloso derecho y el genio gloso izquierdo. Los dos, digamos, actúan de forma, cuando se contraen, ¿sí? Si los activamos cada uno por su lado, ¿sí? El genio gloso, ¿sí? Del lado derecho, ¿sí? Hace la fuerza llevando la lengua hacia el lado izquierdo, ¿sí? Si uno lo ve así, como si estos dos fueran los genioglosos, ¿sí? El del lado derecho lleva la punta de la lengua hacia la izquierda. Y el otro lo contrario, ¿sí? Lleva la punta de la lengua, el izquierdo lleva la punta de la lengua hacia la derecha. Y cuando los dos actúan en conjunto y tienen la misma fuerza, nos permite sacar la lengua, ¿sí? Que es estas dos flechas que nos dan como resultante, ¿sí? Si están simétricas, que salga la lengua, ¿sí? Poder sacar la lengua. Si el paciente tiene una lesión, ¿sí? Tiene una lesión, por ejemplo, del lado izquierdo, ¿sí? El genioloso izquierdo que está inervado por el hipogloso izquierdo, ¿sí? Homolateral, ¿sí? Este va a estar debilitado, entonces va a tener menos fuerza, entonces el otro geniogloso, digamos, va a predominar y va a llevar la punta de la lengua hacia el lado afectado, ¿sí? Que es lo que se ve por ahí en el dibujo del lado. ¿Se entendió? Sí, sí, ¿Sí? gracias. Bien, o sea, porque ¿cuál es lo que uno se va a preguntar? El paciente saca la lengua y se va a desviar hacia un lado o no va a tener fuerza para un lado, o podemos ver atrofias, fasciculaciones, como recién charlábamos, ¿sí? Eh, sí, porque si es una lesión en el nervio en su trayecto, y bueno, ¿de qué lado van a estar? ¿Sí? Si hay una atrofia del lado izquierdo, sí tenemos que pensar o fasciculaciones que está lastimado el del mismo lado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con la evaluación? Que saque la lengua, que la mueva para un costado o para el otro. También podemos hacer fuerza nosotros contra la lengua, pero ¿sí? Contra la resistencia cuando el paciente lo hace por adentro en la mejilla, ¿sí? Eso son lo que uno evalúa. Por ejemplo, este paciente, si se entendió, me pueden decir cuál es el hipogloso que está afectado. Y por tanto el mismo músculo, ¿no? ¿Cuál estaría afectado? Derecho. Derecho. El derecho, sí. Bien. ¿Todos piensan que el derecho? Bueno, perfecto. Esa es la idea, ¿sí? Se tiene afectado el hipogloso derecho. Bien, después podemos ver cuál será la causa. Tiene que ver si hay algo, hará una imagen, ¿sí? De cerebral enfocándose en la médula o pensando en el trayecto a ver si pasa por otro lado, a ver si se afecta, si este paciente aparte no puede levantar el hombro, ¿sí? Y no puede, tiene problemas para la deglución, tenemos que pensar algo vulvar, ¿sí? Bien. Bueno, creo que esa era la última. Así que estaríamos cerrando. Eh, bueno, no sé si quieren preguntar algo, pero bueno, básicamente fíjense que los agrupamos así, 3, 4 y 6, ¿sí? Motilidad ocular, que empezamos de mesencéfalo y el sexto ahí en protuberancia, después el quinto y el séptimo más de la parte facial, ¿sí? Quinto sensitivo,
con la masticación, ¿sí? Séptimos, no se tienen que olvidar la parte de la mímica y están ahí en la protuberancia, ¿sí? Acuérdense, bueno, los orígenes aparentes que estábamos viendo. Bueno, el 8 no lo vemos, y después 9, 10, 11 y 12, estos últimos que veíamos más bajos. 9 y 10 en conjunto en cuanto a la deglución. 11 y 12, motores puros, ¿sí? Así que bueno, No sé por ahí- si lo dijiste antes porque yo entré un poco tarde. ¿El 8 por qué no lo vemos? No, porque se vio en audición. Ah, bien, Cuando listo. estuvo digamos, el seminario, ¿sí? Lo mismo que el segundo par. No es que no lo tienen que estudiar, sino que no lo vemos hoy por eso. Bien. Bien. Bueno, si tienen alguna duda o me pueden avisar. Yo tengo una consulta.